En este momento el juego permite agregar torres, pero los personajes empiezan a interactuar con el escenario y no da tiempo, digamos, como de planear la estrategia de la ubicación de las torres. Para hacer esto, vamos a agregar un botón que permita controlar cuándo van a salir las hordas de los personajes. Vamos a agregar al canvas una nueva imagen. Esta imagen va a ser de 32 por 32 y va a ser un gráfico que tenía acá. Vamos a posicionar este gráfico en la interfaz al lado del elemento, posicionarlo acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle un collider circular. Collider circular, vamos a editar. Y le vamos a agregar un script que se va a llamar control de ejecución. Lo agregamos. Vamos a editar. Vamos a agregar este elemento, me va a permitir controlar el clic sobre el botón. Vamos a usar en el engine tenemos un event systems y este event system trae una interfaz, se llama el pointer click handler, que me permite implementar un método para dar clic. Entonces cada vez que le doy clic al botón me va a ejecutar esta función. Adicionalmente voy a agregar una variable de control que me dice si está habilitado o no el botón. Por defecto está habilitado y si está habilitado voy a ejecutar un código y cuando lo presiono quedaría deshabilitado. Este botón nos va a permitir entonces controlar cuándo van a arrancar o cuándo van a terminar o cuándo se van a detener. Más adelante podríamos pensar en eso. Otras funcionalidades de interfaz. Entonces miren que aquí le damos clic una vez, ya no se vuelve a ejecutar, solamente se ejecuta una vez. Se habilita y se deshabilita. Adicional, vamos a necesitar agregar una interfaz que me va a permitir controlar o asignarle un control a a las clases que yo quiera controlar por medio de ese botón o otros botones de la interfaz. Vamos a crear un nuevo script. Este se va a llamar i controlable. El i es una convención de Unity para crear interfaces. Y para que esto sea una interfaz, entonces debemos usar la palabra
interface, y la interfase lo que define es la firma de una función que se debe implementar en la clase que implementa la interfaz. Entonces, para entender esto, simplemente vamos a crear una firma de una función que se va a llamar es actualizable. Y ahora vamos a la clase que quiero que implemente esa interfaz, que es unidad. Entonces, unidad, le vamos a decir que va a implementar la interfaz controlable. Y si ven, si le damos clic derecho a acciones rápidas, me dice que implemente la interfaz. Entonces, implementar la interfaz es por acá. Se crea un método, que es este, que me va a retornar. En este caso, vamos a poner true. Entonces, este método se va a utilizar aquí en el update. Entonces, si es, es actualizable, que se ejecute este método que finalmente es el que mueve la unidad. Si yo acá le pongo que está falso, vamos a tener un control de los personajes. Miren que ahí no están apareciendo. Entonces yo puedo ir agregando, dependiendo pues de lo que el presupuesto me permita, y las unidades no están interactuando. En el control de ejecución voy a agregar una referencia al HUD que cuando se le da clic al botón, lo único que va a hacer es que va a cambiar una propiedad del HUD para tener el control de lo que está pasando con la ejecución del juego. Primero debo de usar el singleton, entonces HUD.getInstance. Luego vamos a abrir el HUD y entonces en el HUD voy a tener un private va a llamar modo de ejecución, y ese modo de ejecución entonces va a ser unas constantes que voy a definir acá. Entonces construcción va a definir que es 1, digamos ejecución es 2. Entonces cuando le doy clic desde el modo de ejecución, voy a agregarle el setter y getter. Entonces HUD.modo de ejecución, HUD con minúscula, modo de ejecución, lo voy a decir, sea HUD. Bueno, estos tienen que estar públicos porque son constantes. El modo de ejecución
ejecución. Y por defecto el HUD va a arrancar en el modo de ejecución en construcción. Entonces vamos a tener un control de ejecución que cambia esta propiedad, y aquí en unidad entonces vamos a utilizar el HUD también. Vamos a definir un HUD. Entonces private HUD, HUD, la referencia al HUD, asignamos el HUD y luego entonces ya cuando tenemos el HUD vamos acá a decimos HUD punto modo de ejecución es igual a HUD punto ejecución. Entonces en ese momento quiere decir que el juego es ejecutable. Entonces vamos a ver cómo va eso. Entonces voy a agregar los elementos, le doy ejecutar. Entonces esta excepción nos aparece porque al parecer el control de ejecución que está en el canvas no, cuando arranca no obtiene la instancia. Entonces una solución que podemos dar a esto, que para eso es que se utiliza el singleton, pues simplemente lo podemos obtener en el momento que la vamos a usar. Pues igual acá no es tan relevante para el diseño de esta clase si el HUD no es un miembro dato, sino que está declarada interno en la función. Entonces ya cuando lo ponemos acá y venimos a ejecutar, vamos a dar clic, clear a este elemento. Entonces ya aquí podemos empezar a poner la estrategia pues de las torres según el saldo. Ahí ya no, se nos acabó el saldo. Le damos play y ya arrancan. Miren que si yo le doy segundo clic, pues no tengo ningún efecto porque cuando le damos play a ese botón, pues solamente es, digamos, para arrancar y ya. Listo, entonces miren lo útil que es tener una interfaz para empezar a gestionar la escalabilidad del juego. Eso también nos va a permitir más adelante controlar otros aspectos de interacción.